Hoy estamos de nuevo aquí. La verdad es que me gusta mucho estar aquí. O sea, siento que estar aquí, sentarte o simplemente pasar por este lugar, te relaja mucho. O sea, sí considero que es algo muy bonito, que te da paz, que te despeja o que al menos, no sé, el hecho de ver muchos árboles y mucha gente aquí, yo siento que es algo muy padre. O sea, como que te despeja un poco. Como que un lugar como este en la ciudad siento que es algo muy difícil de lograr encontrar o algo así. Entonces, creo que es un buen momento para plantearse este tipo de situaciones, ¿no? Y de decir, wow, o sea, estoy en un lugar muy bonito y hay que aprovecharlo, ¿no? O sea, simplemente, aunque pasamos, nada más o algo así, es decir, qué chido que tengo ese privilegio de poder estar aquí y de poder disfrutar de esto, ¿no? Día con día y de esa manera. O sea, siento que eso está muy padre. Como que ya simplemente por tener eso, me parece que es algo sumamente gratificador, por así decirlo. Lo único malo es eso de que se escuchan muchas voces, hay mucha gente hablando, de repente pasa alguien y se escucha. O sea, por ejemplo, en el video de ayer lo tenía súper temprano, pero por el momento en el que estábamos, pues había mucha gente, había mucha, ¿cómo decirlo? Como muchas intermisiones sonoras en el fondo, entonces eso lograba o ocasionaba que a lo mejor mi voz no se escuchara muy bien, o que te puedes distraer, no sé qué, y pues es estar, o sea, lo traté de arreglar un poco en postproducción para que se entienda, porque también siento que si tu voz no se escucha y no se entiende bien, como que pierde mucha calidad de lo que estamos hablando, mucha atención y pues en general el video no se disfruta tanto, ¿no? Inclusive mientras lo haces, me parece que a veces sí te puedes molestar un poco y decir, oye, eh, o sea, internamente no le dices nada a la otra persona porque pues estamos en seguro. Pero internamente sí dices, qué mal pedo, que no se logró hacer como yo quería, por así decirlo, ¿no? Pero viéndolo desde otro punto de vista, me parece que es algo sumamente enriquecedor, ¿no? Es el hecho de estar aquí y decir, ve cuál es la forma cotidiana de la gente de vivir, ¿no? O sea, qué hacen en su día a día, qué hacen cuando están aquí, etcétera, ¿no? Y me parece que eso es algo muy padre. Porque también como que retratamos el fondo y pues a lo mejor allá están jugando y mientras estás escuchando mi voz, puedes ver que juegan allá y cómo van o no sé qué, una pelea, o lo que sea, ¿no? ¿Cuántas personas pasan durante el video que estoy haciendo? Entonces eso también está padre, o sea, yo sí lo vería de esa manera, es como algo muy chistoso. Entonces también por eso no es una molestia muy grande, sino siento que le da esa caracterización a los videos y como a lo que estamos haciendo, lo que estamos hablando. O sea, porque al final de cuentas siento que este tipo de cosas te aterrizan eh, muy rápido, ¿no? A tu mundo en general. Es el hecho de decir, oye, yo no soy una persona increíble en términos de yo no soy mejor que nadie más, sino todos estamos pisando el mismo suelo, todos estamos por los mismos lugares. O sea, hay muchas personas que están concurriendo por estos sitios y yo soy igual a ellos, o que ellos son igual a mí. Y entonces eso te da también un tema de humildad y decir, o sea, entiendo que hay muchas personas que no puedan estar aquí. Sin embargo, también entiendo que hay muchas personas que están aquí, que viven una vida cotidiana, nada fuera de lo extraordinario, que pueden o no ser felices, pero que compartimos estos lugares, ¿no? Y entonces eso también está padre porque te humaniza. Es decir, estoy pisando el mismo suelo que está pisando aquella persona, que a lo mejor es buena en tal, a lo mejor no es buena, a lo mejor tal, tal. Entonces eso es muy padre porque, como decía, te da ese sentimiento
de decir, oye, estoy orgulloso de estar aquí, pero al mismo tiempo estoy orgulloso y digo, no soy mejor que los demás, estamos pisando el mismo suelo, estamos contemplando las mismas cosas, viviendo las mismas cosas. Quizás ya en un tema más subjetivo, cada persona lo vive diferente, cada persona tiene su misma vida. Pero, pues bueno, más allá de estas reflexiones que estoy haciendo en este momento y de decir, wow, o sea, sí está padre también tener eso y tener este tipo de momentos donde a lo mejor estamos rodeados de personas, donde hay gente hablando, gente pasando, gente disfrutando de su día o de su descanso. También tener otros momentos donde nada más estamos solos y no se escucha nada y solo es nuestra voz. O sea, creo que los dos están padres. Quizás el tema del audio sí es algo que tenemos que mejorar. Y obviamente ya lo he hablado bastante, o sea, muchas veces. Pero pues poco a poco. O sea, es una cuestión de que hay sorpresas para el canal, sí. Pero más allá de eso es el hecho de decir qué chido lo que estamos haciendo, qué chido es el hecho de disfrutar, de sentarse un momento, de pararse un momento aquí y decir, wow, hoy estoy haciendo esto, está siendo parte de mi realidad, yo estoy siendo parte de la realidad de CU en general, ¿no? Entonces eso está muy padre. Y no solamente tiene que ser CU, podemos estar en un parque o en una calle o lo que sea, y es el mismo sentimiento, es sentarte o darte un momento de introspección y ponerte a pensar acerca de qué sentimos pasando por aquí, qué sentimos, qué pensamos, qué opinamos, qué queremos hacer al respecto. Entonces, bueno, más allá de esas reflexiones, que la verdad es que me está gustando mucho hacer reflexiones aquí, siento que es una forma también de desahogarse, como decía, o sea, pues no diría como esto es mi terapia, pero pues está padre, o sea, de repente te sientes, no sé, de una forma, llegas, prendes la cámara y te pones a hablar de cosas que te gustan, de cómo te sientes, del dibujo, etcétera. Tienes como un espacio donde puedes ser muy reflexivo y eso es lo que quisiera lograr, ¿no? O sea, sí tener este tema de lograr una complejidad muy grande al tema del dibujo. Sí, vamos a hablar de teoría, hablamos de filosofía, de cosas profundas y temas profundos, etcétera, pero sin llegar a caer en un punto en el que sea demasiado complejo, donde yo parezca una persona inmamable, porque tampoco lo soy. O sea, no soy el mejor de nada, no soy mejor que nadie. Y no es mi meta hacerlo, la verdad. Es como, mi meta es disfrutar lo que estoy haciendo. Mi meta es amar lo que estoy haciendo. Es hacer las cosas que ya estoy haciendo de mejor manera. Implementar estos hábitos. Ahí es cuando yo estoy en mis objetivos, ¿no? Entonces, por eso lo estamos haciendo. Y justamente es como registrar eso, ¿no? Y compartir más que nada. Si quisiera yo dar un mensaje en este momento sería eso, es decir, agarra tus cosas, date un momento de reflexión y ponte a hacer lo que te toca, ponte a hacer lo que te gusta. ¿Para qué estamos en esta vida si no tenemos la búsqueda de una vida bien vivida, por así decirlo? Entonces, si volteo mucho es porque, o sea, ver estas ver hacia allá, ver todo, es como wow, ¿no? También poder compartir eso me da felicidad. Pero más allá de todo eso, y hablando un poco de lo concreto, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a dibujar y vamos a estudiar a Andrew Loomis. Empezaremos el arco de estudio de Andrew Loomis. Entonces, me siento muy feliz al respecto, estamos contentos. Quizás lo que vayamos a hacer sea, obviamente, comer, a lo mejor echar una pequeña siesta, revisar algunas actividades que tengamos que hacer y después ya dibujar.
Porque siento que eso también es algo muy bueno. O sea, no dibujas primero y después haces tus obligaciones al final o lo que te toca hacer en el día, sino al revés. Haces lo que te toca en el día, lo haces bien, lo haces rápido y con emoción, porque sabes que cuando vas a acabar eso, vas a dibujar. Entonces el dibujo también es como una recompensa. Y de esa manera cumples con lo que te toca y al mismo tiempo cumples contigo mismo. No hay una sin la otra. Y eso es lo que ahorita estaremos empezando a implementar. Ya lo hemos estado haciendo, pero ahorita un poco más consciente. Como decía, Andrew Loomis, me gusta mucho su estudio del lápiz, o sea, cómo maneja el lápiz él, esa soltura que tiene, la forma en la que representa el dibujo en general. Entiendo que es un poco, o sea, es dibujo comercial, por así decirlo, pero al final de cuentas es cómo dibujar bien. Cómo dibujar con un método, cómo dibujar con bases, cómo dibujar con proporciones, etcétera. Y es lo que yo sí realmente he pensado, he sentido y de verdad quisiera compartir. Si tú nada más te quedas en el mismo ambiente cómodo, nunca vas a poder mejorar. Y entonces si haces algo durante tanto tiempo, digamos, imagínense que dibujo lo mismo durante un año, pues obviamente no voy a mejorar, obviamente no voy a hacer muy grandes contribuciones al arte ni nada que eso, porque estoy haciendo lo mismo. Entonces una forma de hacer eso, como he dicho, es ponerse a estudiar a otras personas, ponerse a estudiar teorías, tratar de masterizar los fundamentos, las cosas básicas del dibujo. Y entonces así es como podríamos empezar a hacer cosas muy locas. Pero si no disfrutas de las cosas que estás haciendo en este momento, si no lo consideras ya como algo loco, como parte del camino, nunca vas a llegar a ello. Entonces es poco a poco y agarrar. Y bueno, este es el libro que estamos estudiando. Se llama Figure Drawing for All Its Worth, Andrew Loomis. O sea, dibujo de figuras para todo lo que vale, de Andrew Loomis. Y la primera página, por así decirlo, es este estudio de proporciones. Como decía, a lo mejor aquí los chamorros se me fueron muy grandes y son chamorros de fisicoculturistas. O por ejemplo, siento que la espalda está excesivamente grande, ¿no? Que a lo mejor el pecho está como muy arriba. Pero eso es cosa de nosotros. O sea, el chiste fue principalmente entender el tipo de proporciones, alturas. O sea, que aquí vale una cabeza y que aquí también debe de valer esta cabeza. O sea, a lo mejor aquí, en este caso, en el cuerpo de los hombres, los chamorros, por así decirlo, están atrás del trasero, ¿no? Están más atrás y tienen una proporción así como un poco ondulada, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, que esto están atrás de las rodillas. Y entonces ese tipo de cosas se me hacen algo muy interesante de poder estudiar. O principalmente esto, ¿no? Que son, el cuerpo humano mide 2 tercios, o sea, dos un tercio. Y a lo mejor aquí sí quedó mejor, pero aquí como que está muy grande en comparación de la cabeza. Debería de ser la cabeza un poco más ancha. Pero son gajes del oficio. Y este siento que quedó un poco más limpio. Y se ve, pues sí, o sea, sí se ve un poco mejor. Es también la mujer ideal y el hecho de entender como también las proporciones, ¿no? Es la proporción de la cabeza, que igual son 8, la mujer ideal son 2 cabezas en este caso, no son 2 1/3. Aquí, por ejemplo, el tema de los chamorros, que sí están atrás del trasero, por ejemplo, el pecho bueno, los senos, por así decirlo. Entonces, también que esto mide una cabeza, se supone que la cintura debería de medir el ancho de la cabeza, la altura de las sillas que queda aquí. A 2 cabezas es lo de abajo de las rodillas, tanto en mujeres como en hombres, y que prácticamente las manos deberían de llegar abajo de la pelvis. Entonces, prácticamente debería llegar a 3 cabezas. 3 cabezas sería
Una, dos, tres, más o menos lo ideal, un poco más arriba, tanto en hombres como en mujeres. La espalda sí es como en figura de arco, o sea, es como una figura así de Dorito. Y pues esto es lo que hemos estado estudiando. Además, esta figura ideal tiene talones. Entonces, o sea, tiene talones, tiene tacones. Entonces, eso también se me hace algo muy curioso, ¿no? Que podemos, obviamente, hacerle una crítica igual al arte y decir como, oye, ¿qué onda con estos roles de género? ¿Por qué una mujer debería de usar tacones si es mujer ideal? No sé qué. Pero no entremos en eso, entremos en lo que ahorita son las reglas básicas, por así decirlo, y ya después podremos, una vez entendidas, criticarlas o cambiarlas, pero al principio es entenderlo y saberlo hacer. Ya después, como digo, cambias las reglas, pero primero las tienes que entender. Bueno, me tardé bastante haciendo eso porque sí lo estaba entendiendo, tratando de representar. También el dibujo, las líneas y todo eso. Entonces, Andrew Loomis tiene una ligereza muy grande en las líneas, o sea, tiene una soltura increíble, pero algún día la tendremos nosotros también. Entonces, nos vemos. Hola. Ay, fue una buena sesión, la verdad. Se cortó lo que estaba diciendo anteriormente, pero básicamente me refería a que hay que disfrutar lo que estamos haciendo en el momento, ¿no? Y que también todo lo que estemos haciendo sí nos implique un cierto grado de dificultad, porque de esa manera podemos mejorar y también lo podemos disfrutar, porque nos está costando, o sea, porque estamos poniendo un esfuerzo. Y me parece que cuando ponemos esfuerzo a las cosas, se disfrutan más. Al menos los resultados con el tiempo se pueden ver más gratificantes. Entonces siempre hay que tener ese tipo de espacio entre nuestra zona de confort y algo que de plano no nos sale. Y pues la verdad es que esta sesión fue muy buena. Siento que fue complicada y difícil. La verdad es que estuvo difícil. Pero me gustó mucho. O sea, ya hemos empezado a estudiar a Andrew Loomis y algo que me parece muy interesante. Bueno, primero, antes de hablar de Andrew Loomis, me gustaría decir como que aún no, o sea, no sé si realmente es como una gran idea hablar mucho sobre los hábitos y todo eso. Yo creo que sí, porque es parte de lo que estoy haciendo y como el propósito de por qué también grabo este tipo de cosas. Pero no sé si también sería mejor simplemente enfocarlo al puro dibujo y ya. Pero no sé, yo creo que va a depender del estado de ánimo. Hay unos días donde sí me sienta muy emocionado sobre el dibujo y les puedo hablar de teoría y no sé qué, y hay otros donde digo, bueno, quiero hablar como de qué me pasa alrededor de la vida, ¿no? Porque al final de cuentas el dibujo es un reflejo de ello y también siento que está padre como que darle ese dinamismo. Y bueno, ahora sí entrando a una parte de Andrew Loomis, es que algo que se me hace muy interesante justamente es que este tipo de libros ya son libros profesionales, o sea, ya son libros para gente que sabe dibujar, o al menos no sé, pero eso es lo que me da como unas... Por viendo de qué trata el dibujo, o bueno, viendo la calidad de los dibujos se me hace sumamente increíble y la verdad es que sí complicado tratar de estudiarlos uno por uno, porque sí tiene mucho cuidado, sí, cada dibujo tiene mucho cuidado, cada dibujo tiene como que su dedicación. Se ve que si no quedó a la primera, se hizo una, dos, tres veces como para que quedara bien. Entonces, el hecho de estudiar ese tipo de cosas se me hace increíble. Y, perdón,
la luz. Pero entonces sí se nota, ¿no? Y un poquito me recuerda a los dibujos de Charles Bark, que es igual, ¿no? O sea, no son dibujos malos, no son modelos malos, sino todo lo contrario. O sea, es lo mejor, de lo mejor que puede haber, como para que tú puedas tener una calidad muy buena de fuentes de estudio, ¿no? O sea, si estudias con algo muy malo, tus resultados van a ser malos. Pero si estudias con algo de calidad, tus resultados van a tener mucha calidad. Pero también es proporcional a la dificultad. Yo considero que entre más difícil algo, muchas veces sí puedes sacarle más provecho. Aunque la curva de aprendizaje sea todavía más difícil. Yo pienso que sí pasa eso. Y bueno, con Andrew Loomis es prácticamente lo mismo, ¿no? Es decir, estamos ante algo completamente diferente a lo que hemos estado haciendo hasta cierto punto, pero quisiera decir que cuando abres el libro, o sea, como decía antes, ya lo he estado leyendo un poco, pero cuando lo abres para estudiarlo, para dibujarlo, sí te impacta. O sea, sí es un libro que te choquea si no estás preparado, si no estás acostumbrado a dibujar ese tipo de cosas, porque es como ver las páginas y como decía, cada dibujo está bien hecho, cada dibujo está tratado, cada línea tiene una intención. Entonces estás viendo dibujos profesionales, de alguien muy profesional, de alguien que se dedicó a esto y alguien que también te quiere ayudar a ti y está compartiendo ese conocimiento. Y considero que eso es algo muy padre y como que es una forma mía o personal de también hacer lo mismo, ¿no? O sea, cómo comparto lo que estoy aprendiendo y cómo puedo compartir lo que hago día con día, ¿no? Me parece que eso es algo también muy noble, además de que obviamente Andrew Loomis ganó mucho dinero con esto, con el libro, no sé qué, o no sé cuánto dinero ganó, pero hay que comer, ¿no? También. Pero siento que está esa ambivalencia en las dos partes. Y es decir, comparto lo que sé, no me lo guardo, y al mismo tiempo, pues yo también tengo una retribución sobre ello. Eso es lo que le pasó a él. Pero, bueno, más allá de eso, como digo, o sea, sí se siente el hecho de que es una persona que se dedica a dibujar, que es un artista, que vive del trabajo, del arte, de los dibujos, etcétera. Andrew Loomis ya falleció, pero el hecho de, como decía, abrirlo y estar viendo los dibujos y dices, no, o sea, están complicados, ¿cómo le voy a hacer? ¿No? Y te empiezas o sea, te puedes como que hacer malas ideas y decir como, no, es que, híjole, a ver si puedo y no sé qué, pero no, es como, bueno, no pasa nada, o sea, tampoco tenemos prisa. La verdad es que este es un hobby que amamos y como digo, no tenemos prisa en aprender, tenemos toda una vida para seguir aprendiendo y si le dedicamos su tiempo, no veo por qué habría algo negativo al respecto. Entonces, como decía, desde el inicio, el sentarte, abrir el libro es como, wow, sorprendente, ¿no? Un poco más acerca de los dibujos en general o la forma de aprovecharte un poco, aproximarte un poco acerca de los dibujos o de aprender a dibujar en general y que también lo se ve desde Charles Barr, es que a final de cuentas no importa tanto las sombras. Hay un gato maullando. A final de cuentas no importa tanto cómo sombreas, no importa tanto cierto tipo de cosas cuando estamos hablando de tipos de representaciones en general, perdón, sino que lo que importa mucho, o al menos de primera instancia, es el hecho de tener muy buenas proporciones y estudiarlas. O sea, cuando tienes muy buenas proporciones, no importa que tu dibujo no esté bien sombreado, que le fallen algunas cosas, pero si tiene proporciones muy buenas, que son las bases de todo, lo demás empieza a ser igual, muy complicado, pero ya la llevas de gane. Aquí, por ejemplo, no dominas la proporción del cuerpo humano, la figura humana, tu persona te queda súper desproporcionada, se ve incómoda, no se ve realista, y entonces, a pesar de que le metas el mejor sombrero del mundo, se va a ver mal, porque no tiene esa armonía que tenemos
nosotros en el cuerpo humano y etcétera. También algo que me hace muy interesante es que obviamente las proporciones ideales que se ven en este tipo de dibujos son fantasiosas en primera instancia y están basadas en un modelo europeo, o sea, 8 pies para un señor, no, 8 cabezas, perdón, o sea, 8 cabezas, prácticamente 180 centímetros, o sea, 1,80 m, ¿no? En México, digamos, y en toda Latinoamérica también, ¿cuántas personas miden 180, no? O sea, ¿realmente es el estándar entre nosotros? No, nuestro estándar es 1,70, en mujeres es 1,50, etcétera, ¿no? Entonces, también esas posturas son desmedidas, pero es lo que realmente termina vendiendo y como decía, ¿no? Es esta forma ideal, porque también lo veremos con estudios siguientes, la proporción que tenemos en el cuerpo humano comunica cosas, ¿no? Entonces, lo que hemos estado viendo es que 7 cabezas y medio en proporción a la altura, normalmente es una persona normal, literal, o sea, es una persona común. Si le metes 8, ya es un ideal, ¿no? ¿Qué es el ideal? Es el cuerpo perfecto, digamos. Ya si son 9, estamos hablando de héroes. O sea, gente como Superman, como dioses griegos, como Batman, etcétera, ¿no? Entonces también esa altura y esas proporciones simbolizan y representan algo también, que tratando de entenderlas nos puede ayudar después cuando ya queramos representar caracteres propios, personajes propios, pues en eso nos puede ayudar. Entonces, como estaba diciendo, eso también nos puede ayudar a entender qué simbolizan ciertos caracteres o ciertos personajes, por qué simbolizan ello, de qué manera o qué lenguaje utilizan en el arte y en el dibujo para representar aquellos valores, ¿no? O sea, eso ya podríamos empezar a investigar o estudiar a partir de simplemente una proporción. ¿Por qué utilizamos la cabeza? Porque es la parte más sencilla de localizar en un dibujo. O sea, cuando estamos parados, ahí es cuando podemos medir, bueno, ¿cuánto mide la cabeza? Bueno, aquí, y ya, ¿no? O sea, a diferencia de que, por ejemplo, medir un brazo, un codo, puede estar en perspectiva, no sé qué, pero la cabeza como que siento que, y bueno, en el arte es lo más sencillo de medir, a medirte por medio de un pie o algo así, porque muchas veces nuestro tórax es muy grande, nuestras piernas también, pero la cabeza simboliza una generalidad. No sé si también tenga que ver con una cuestión de que la cabeza es lo más importante desde una perspectiva racional, algo así. Pero no vamos a entrar en ese tipo de cosas. La verdad la pasamos muy bien. Y como decía, ¿no? O sea, el hecho de estudiar este tipo de cosas en segunda sería como... Se siente mucho la diferencia cuando simplemente estás leyendo un libro de forma pasiva y dices, ah, bueno, esta persona ideal, este hombre ideal debe medir tanto y tanto y ya, ¿no? Como que dices, ah, sí, ajá. Pero el hecho de dibujarlo y de trasladarlo como a una representación que estás haciendo tú, ahí sí entiendes el papel del dibujo simplemente, o sea, no simplemente como algo pasivo, por así decirlo, como algo automático, sino que aquí sí entiendes que dibujar es entender. Lo que estás plasmando en el papel es lo que tú estás entendiendo y también lo que tú estás viendo hasta cierto punto, ¿no? Hay veces que el ojo, y normalmente eso nos pasa cuando vamos iniciando, nos engaña, ¿no? A lo mejor tu ojo piensa que eso es muy largo y entonces tu cerebro dice, ah, eso es muy largo, pero al final de cuentas en proporción no queda bien con el dibujo que estás haciendo, ¿no? Y eso me pasó un poco con los chamorros. Los chamorros de repente se me hacían fuera de proporción y sí lo sentí. Y hay algunas partes donde también, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, o sea, este tipo de dibujos son muy profesionales y no simplemente sale a la primera, a menos que seas ya una persona que lleve 30 años dibujando diario y de manera profesional con educación muy vasta, pero
Pero ese no es el punto. Entonces, como estaba diciendo, sí tiene un entendimiento el hecho de representar lo que estás viendo en el papel. Como decía, ¿te puede engañar tu cerebro? Sí, pero eso se entrena para que no te engañe, para que representes la realidad en el papel. Y esa es una primera instancia. Al final de cuentas, como digo, el hecho de estar ahí y tener como esta aproximación ya más activa a tratar de entender cuál es una proporción ideal, de qué manera y dibujarla, como que sí te sienta y te pone en otro lugar completamente distinto que simplemente verlo pasivamente. Entonces eso se me hace muy padre, porque ahora entiendo desde qué postura Andrew Loomis dice que lo mejor de dibujar sería como primero lees el libro, lo entiendes todo y después ya te pones a estudiarlo con un contexto. Aquí es un poco más difícil, pero no se me hace tampoco tan complicado. O sea, al final de cuentas estamos siendo principiantes, por así decirlo. Entonces, cualquier conocimiento siempre es bueno. Y mejor si viene de fuentes muy, muy buenas, ¿no? De fuentes primarias. Entonces, desde esa postura, si dices, wow, o sea, siento que después de cierto tiempo de estar estudiando este tipo de cosas, la proporción de la figura humana que vamos a tener, después de haberlo estudiado tanto, va a ser increíble. Y se va a ver otra vez esa mejoría. Así como se vio estudiando otros maestros, ahí dimos el clic, o como que un siguiente salto para entender cómo dibujar. Y siento que ese tipo de procesos muchas veces no se hablan, pero siento que son los más importantes, ¿no? O sea, porque hay momentos donde de repente hacemos clic y decimos, wow, y empezamos a avanzar bien, o sea, muy loco, ¿no? Y de repente nos estancamos otra vez y así. Entonces damos otra vez otro clic, otro salto. Y entonces, eso es lo que he estado sintiendo ahorita, ¿no? O sea, ahorita siento que estamos dando un gran salto y un salto muy importante y que está muy padre, ¿no? O sea, a lo mejor ahorita no se ve tan reflejado, pero dentro de cierto tiempo, ese tipo de cosas realmente son las que terminan importando. Importa obviamente la constancia que tienes y que lo haces diario. Eso es básico. Pero si solamente lo haces diario, como había dicho antes, no te sirve de nada porque te vas a quedar en el mismo lugar. Pero si estás utilizando herramientas nuevas y las tratas de perfeccionar y te obsesionas con ser mejor, no ser perfecto, sino ser mejor y obsesionarte con ese proceso, que es lo que estamos haciendo con Andrew Loomis, se me hace increíble. La verdad es que sí me quedé pensando y dije, ¿quién sabe si lograremos aguantar también a Andrew Loomis? Porque se me hace alguien, o sea, es muy potente, o sea, sí, es un reto muy grande sentarte y dibujar y decir, vamos a ponerle atención, vamos a hacerlo bien y no simplemente irte por lo más fácil, ¿no? O también decir, ¿sabes qué? La neta, todavía no estoy preparado para hacer este tipo de cosas. Y podríamos decir, bueno, quizás no ahorita, quizás en una semana. Pero si eso termina siendo como una mentira que nos estamos haciendo, que no voy a estar preparado, o sea, empezaremos a buscar el momento perfecto que nunca va a llegar. Y entonces al final nunca vamos a estudiarlo y solamente lo estamos posponiendo porque se nos hace difícil. Y eso tampoco lo queremos hacer. Entonces, planteando desde esa postura, vamos a darle su tiempo, vamos a hacerlo con calma y también no hay que presionarnos. Si de repente sentimos que es demasiado, pues hay que ver por qué, ¿no? Hay que ver qué podemos hacer mejor o qué cambios podríamos hacer para que no sea tan pesado o tan complejo hacerlo y como decía, bajar ese umbral de dificultad a algo más alcanzable y que tampoco sea algo abandonable, por así decirlo. Entonces, por el momento me siento muy feliz y como decía, ¿no? O sea, sí vamos por un buen camino porque tanto Bart como Andrew Loomis te enseñan la proporción, te enseñan a entrenar el ojo
todo lo demás viene después. Pero primero tenemos que tener una maestría en este tipo de fundamentos, porque si no, cuando construyes un edificio y no tiene una buena cimentación, se te va a caer. O si no tiene una buena estructura, no está bien realizada, truena y se cae el edificio. Y eso pasa lo mismo cuando estamos aprendiendo a dibujar. Si no tenemos esa maestría en los básicos, vamos a tener carencias que se van a reflejar después cuando estemos experimentando a lo mejor en cosas más avanzadas y vamos a tener que regresar. Y de hecho es muy común que inclusive gente que ya sabe dibujar muy bien constantemente esté regresando a los fundamentos, porque los fundamentos lo son todo. Porque no es simplemente un adorno que si lo quitas no importa y puede estar o no estar, sino que es eso, la base de todo, es de dónde se construye todo lo demás. Entonces hay que enamorarnos de este tipo de cosas, de los fundamentos, hay que dedicarle muchísima práctica, porque ya después todo lo demás sale muy sencillo. Y entonces ahorita en esta postura hay que tener en cuenta eso, es decir, hay que dedicarle su tiempo a lo básico. No hay que querer correr, que es algo que me pasa mucho, cuando aún no sabemos caminar, cuando aún no sabemos gatear. Entonces, hay que hacer fundamentos al fallo. Nos vemos mañana.